darle el cuarto grado, señores. Inicia el cuarto grado como ocurre los miércoles a esta hora con nuestra querida Yasmín Ugalde. ¿Cómo estás, Yasmín? Pues ya tenemos a Yasmín Ugalde y un invitado, no se lo pierdan, un invitado de lujo, nuestro querido amigo, el diputado por Morena, por Jalisco, Hamlet Almaguer. ¿Cómo estás, querida Yasmín? ¿Cómo estás, querido diputado Hamlet Almaguer? Hola, ¿qué tal? Pues la verdad es que muy contentos, muy contentas de estar aquí contigo, Jaime, y con pues el auditorio de Sin Censura. Muchísimas gracias por el espacio. Y pues también ya tenemos, insisto, a nuestro querido diputado por Jalisco de Morena, Hamlet Almaguer, que ha estado movidísimo con el tema de la reforma electoral y viendo desde las barreras el espectáculo de peleas entre cabellera contra anteojos, entre Laida Sansores y Ricardo Monreal. ¿Cómo estás, querido Hamlet? Muy buenas noches, Jaime, todo muy bien. Un saludo para Jazz y para todo el auditorio de Sin Censura en este programa de cuarto grado. Sí, desde Barrera, pero también esperando que nos respeten y no quieran venir a decirnos qué hacer desde el Senado de la República, Jaime. Buenas noches. Así es. Querida Yasmín. ¿Yasmín? Sí, Jaime, pues justamente un poco de lo que queremos platicar el día de hoy y justamente aprovechando la disposición que tenemos del diputado, es que podamos platicar justamente este tema que en este momento se está discutiendo. Si bien, como bien dices, Jaime, sabemos que, digo, y hay que aprovechar que está aquí Hamlet, el hecho de que en sus muchas saberes, sabemos que también está el tema de la reforma electoral, pero en concreto, en este momento, la discusión está en el tema del presupuesto para el ejercicio fiscal del 2023. Y justamente de eso queremos hablar, ¿no? Un poco qué trascendencia tiene esto, qué tiene que ver un poco con este compromiso de continuidad que ha enmarcado la Cuarta Transformación y bueno, pues un poco de eso se tratará platicar el día de hoy en esta mesa. Pues me parece muy bien porque casi siempre, no se han dado cuenta, casi por regla general, la discusión del presupuesto siempre se consideraba un tema muy árido, aburrido, incluso no se discutía a profundidad. ¿Por qué? Pues porque prácticamente los gobiernos que antecedieron al presidente Andrés Manuel López Obrador, apruébese, y todo, sí, se aprueba porque así lo dice el presidente, ¿no? Y en cambio, a mí me gusta mucho que haya este ejercicio de debate, de justificación, y además para terminar con malos entendidos. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en días pasados alguien decía, no, que la Secretaría de la Defensa gasta mucho dinero, compra helicópteros rusos, quién sabe qué? Pues ya se aclaró. Y además, yo me quedé francamente sorprendido por el presupuesto que se le asignó al ejército, ¿eh? Yo francamente dije, bueno, si comparamos el presupuesto que sí ha sido aprobado para el ejercicio del 22-23, que no rebasa los 112 mil millones de pesos, con los casi 800 mil millones de dólares que gasta el Pentágono de Estados Unidos, decimos, ¿y así alguien dice que México está militarizado? ¿O qué pasa con el presupuesto que se le ha dado durante mucho tiempo al INE, ¿no? Así es que yo lo veo muy saludable, querida Jazz, que se siga discutiendo este tema. Así es que adelante, me encanta este tema.
Pues justamente esto, yo creo que le has dado un poco como al tema, pues, al clavo, pues, ¿no? Como se dice, porque bien, se ha dicho esta frase que la menciona en varias ocasiones, el presidente de la república, que las cosas se vuelvan cada vez más públicas, ¿no? O sea, es decir, esto tendría que ser de orden público y tendríamos que estarlo discutiendo todas y todos. Antiguamente, justamente, estos, anteriores que nos han antecedido, pues, ¿no? Nos han distado, pues, de estos temas, ¿no? Como que fuese un tema que no podemos entender, que como en estas cosas las deciden entre ellos, ellas, y no nos toca, ¿no? Y justamente, pues, estos ejercicios de debate, de reflexión que se está dando en la Cámara y, por supuesto, estos que estamos haciendo en estos espacios, nos permiten un poco entender más, ¿no? O sea, es decir, hablabas un poco de cómo justificar un poco el tema del presupuesto y yo pondría el dedo en dos cosas que son claves, ¿no? Un poco lo que tiene que ver con la cercanía de este presupuesto, que tiene que ver con los programas de bienestar social, y lo otro que es algo estratégico en este gobierno, que es justamente en los proyectos de infraestructura, estos megaproyectos de infraestructura, ¿no? Y bueno, a mí me gustaría y ya más bien darle la palabra al diputado Hamlet, que él nos puede decir con mayor a detalle, pues, ¿no? Sobre el tema, ¿no? Venga, venga, adelante, querido diputado. Yo le quisiera preguntar, efectivamente, como dice Yasmín, los programas prioritarios de este gobierno han sido, pues, evidentemente, los programas sociales, algo que les provoca sarpullido a los del PAN, ¿no? A los del PRI, porque nunca como antes se había destinado tanto presupuesto para justamente mitigar realmente las brechas sociales, la pobreza que había. ¿Qué le parece, querido diputado Hamlet Almaguer, si arrancamos por ahí? Como dice Jazz, ¿este presupuesto es más próximo al pueblo? Tenemos un presupuesto que garantiza los derechos sociales, antes programas sociales, pero ahora que están constitucionalizados, pues ya son derechos para todos los ciudadanos dependiendo del rango de edad, particularmente en el caso de los adultos mayores, con un rasgo muy distintivo que es la universalidad. Por eso se convierte en un tema de derechos. Y en tránsito, en otros programas, la idea también es que las personas con discapacidad puedan recibir un beneficio por parte del Estado, que los jóvenes tengan garantizado su derecho a la educación y también la posibilidad de desarrollar prácticas profesionales a través de jóvenes construyendo el futuro. Y lamentablemente tenemos un lastre enorme por la deuda desde tiempos del FOAPROA, y ahora pretenden achacarle al gobierno del presidente López Obrador el pago obligatorio del servicio de la deuda. Pues sí, ese es un legado que recibimos de los gobiernos neoliberales. Aquí lo importante es el factor real sobre el Producto Interno Bruto, sobre el tamaño de la economía, del tamaño de la deuda. Y ese factor no ha crecido a pesar de la pandemia. Y esa es una de las principales razones por las cuales tenemos un peso muy estable, un tipo de cambio con el dólar que está muy similar a como lo recibió el presidente de la República al tomar el poder en el año 2018. Entonces yo te diría, 1/8 del presupuesto se va al pago del servicio de la deuda, en gran parte por la herencia que tenemos. Otro 1/8 del presupuesto está enfocado en temas de programas y derechos sociales. Otro 1/8 del presupuesto está comprometido en temas de educación. Cerca de 1/4, 2/8, están considerados para las entidades federativas con participaciones récord históricas. Otro 1/8 estaría en el mantenimiento, digamos, de la estructura burocrática del Estado, y el último en los proyectos de infraestructura para el país. Más o menos así es como se puede delinear la división del pastel del presupuesto, pero lo más importante es que se discute en qué se va a gastar, cómo se va a gastar y por qué se va a gastar en esos rubros. Un ejemplo muy claro: el Instituto Nacional Electoral, con todo y el ajuste de 4.470 millones, 4.500 que determinamos, bueno, desde la Comisión de Presupuestos, reducirle al instituto,
con todo y eso va a tener un presupuesto superior al de la Oficina de la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados, el Senado de la República y la Suprema Corte de Justicia juntos, esas 4 estructuras tan importantes de nuestro país, y eso demuestra el tamaño del gasto que se realiza de manera innecesaria en el costosísimo INE. Así es que, a manera de introducción, Jaime, yo te diría que ese es el panorama. Anteriormente no se discutía. ¿Por qué? Porque llegaban los maletines para los legisladores, a cada quien le asignaban una parte del presupuesto. De ahí salían las partidas de los famosos moches en los que tenían acuerdos con los gobernadores y con los alcaldes para la distribución de los recursos, pero no estaba enfocado el presupuesto en las cosas fundamentales para el país, y ahora se destina a lo prioritario. Ojalá la herencia de la deuda fuera menor, habría más recursos para hacer otras cosas, Jaime. Yes. Pues otro de los puntos que a mí me llaman poderosamente la atención y tiene que ver con una encuesta realizada por Parametría para la reforma electoral. Uno de los aspectos que me llamó, que fue precisamente en Twitter que pusiste tú, querido diputado, dice, crece el apoyo a la propuesta de elección directa de consejeros y magistrados, el 88%. Y fíjense nada más la percepción que hay entre los ciudadanos y las cifras que nos acaba de dar el diputado Almaguer, para el 75% de la población. O sea, si eso no es una mayoría, 75% del INE, para el 75% de los mexicanos, el INE gasta demasiado y están a favor de reducir su presupuesto, ¿no? Y entonces, pues esto para mí significa que sí, pues tenemos una democracia incipiente, pero además carísima. ¿Tú qué opinas, querida Jazz? Pues justamente esto que, fíjate, esto que mencionas tiene mucho sentido con esto que no, con este dato que nos da, que aparte es impactante, y no solamente eso, sino te da muchísimo argumento, ¿no? O sea, es decir, a pesar del ajuste que tiene el presupuesto destinado al INE, ni siquiera se compara con estos otros espacios que tienen un carácter de importancia en gobierno, ¿no? Y aún así, es decir, nos termina dando certeza, ¿no? Este instituto, o sea, es decir, ¿en qué se gasta ese dinero? Digo, sí, más o menos sí sabemos que ese es el tema, ¿verdad? Que sí más o menos sabemos, bueno, fuera que se lo gastara en hacer de muchos de los espacios en territorio, espacios donde se tomen decisiones de manera democrática y participativa. Pero justamente, si te fijas como el gran clamor del pueblo, la gran deuda, pues, que se tiene con el pueblo, tiene que ver con temas de recursos, tiene que ver con que se le da mucho dinero al INE, se le da mucho dinero a los partidos políticos. Siempre este tema es el tema escabroso. ¿Sí? Y a mí me parece que justamente hablar del presupuesto, por eso nos lleva a ver, bueno, ¿y de dónde y quiénes están tomando estas decisiones? Hoy me llamó mucho la atención, recién hace unos cuantos minutos, justamente veía también la participación de una de las diputadas de Morena, una de las diputadas de Veracruz, de Morena, que justamente hablaba de esto mismo que dice Hamlet, ¿no? O sea, es decir, ¿qué onda con los moches, no? O sea, por eso no se sabía mucho de la discusión, pero aparte, por eso sabían cómo se distribuía muy bien el presupuesto, porque parte de ese presupuesto eran sus moches, era ellos cómo gestionaban y hacían uso de este presupuesto, ¿no? Y ella hacía mención justamente de eso que se nos ha acusado, o que de eso que se acusa en este pseudolibro del Rey del Cash, haciendo mención que los verdaderos del Rey del Cash son ellos y ellas, estos que ahora se paran en tribuna y pues prácticamente lloran y reclaman, pues qué onda con sus moches, ¿no? Así es, y yo creo que esta cultura de los moches también tiene que ver muchísimo con este cabreo de algunos de los que van a ir a la marcha del próximo domingo. En suma, yo creo que la opacidad que caracterizaba la repartición del presupuesto, la existencia misma de la partida secreta que había en el pasado, la administración tan discrecional
que había del presupuesto. Yo me acuerdo mucho cuando era un joven reportero, en la Cámara de Senadores había en una especie de bóveda, ahí desfilaban uno a uno los reporteros para ir a recoger su fajo así de billetes, y eso, ¿quién se le declaraba? ¿De dónde salía ese dinero? Nadie sabía. Había una opacidad tremenda sobre los recursos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que los asignaba de forma caprichosa. En países como Estados Unidos, cada mes de marzo, no hay escapatoria. Todos y cada uno de los funcionarios de la administración tienen que defender el presupuesto asignado, responder ante el poder legislativo si acaso esos recursos se justifican. Yo sigo teniendo mis dudas, querido diputado, en el caso del Instituto Nacional Electoral, de si acaso esos recursos se justifican, porque ese es un elefante realmente que, lo acabas de decir tú, que regrupa tanto, se engloba un dineral de presupuesto para las labores que realiza. Yo no conozco realmente, bueno, salvo la India, pero la India tiene 900 millones de electores, ¿no? Que tiene un instituto electoral bastante eficiente, por cierto, que no gasta tantos recursos. Y yo celebro de verdad que haya este tipo de rendición de cuentas que no había en el pasado. Y le tienen miedo a esta discusión pública, porque además ellos saben que les sobran los recursos. El auditor del INE, el Contralor Interno, envió a la Cámara el informe de resultados de sus auditorías y encontró que Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama estaban haciendo un guardadito en su fideicomiso VIP a través de un esquema tramposo en el que primero nos solicitaban recursos para cubrir cierto número de plazas, es la partida de servicios profesionales. Después, artificialmente dejaban vacantes esas plazas, o sea, no las necesitaban para operar, porque si no las hubieran llenado de manera inmediata. Como estaban vacantes, no tenían que pagar esos salarios que habían solicitado esos recursos para pagarlos, y entonces a final de año les sobraba dinero. Solamente en 2021 le mandaron a este cochinito VIP 582 millones de pesos. Y eso está por ahí de la página 81 a la 85 del informe del Contralor Interno, que si me permiten se los voy a enviar tanto a ti como a Jazz. Yo creo que es un tema de la mayor trascendencia para que se conozca también en el Instituto Nacional de Formación. Y esto demuestra que les sobra dinero. Si no les sobra dinero, pagarían 2 millones en encuestas para saber si la ciudadanía conoce o no a Lorenzo Córdoba. Pagarían 500,000 pesos por darse un balazo en el pie con la encuesta prohibida que quisieron ocultar a la ciudadanía y que le ocultaron a Morena para que no se conocieran estos resultados. Se pagarían el servicio de tintorería, contratarían este seguro de 300 millones de pesos para gastos médicos mayores. En la Cámara no tenemos eso, desde que llegó el presidente de la República en 2018 se eliminaron esas payasadas. Tenemos ISSSTE como cualquier trabajador del sector público y con nuestros salarios nos podemos pagar un hospital privado o adquirir un seguro, pero eso tiene que ser del recurso que recibimos, no adicionalmente pedir dinero para un seguro de gastos médicos mayores. Y es evidente este expolio que están realizando de las finanzas del pueblo de México. Hace algunos días compartíamos la prestación ridícula esta de la dote matrimonial que se dio Lorenzo Córdoba, ¿no? Le pagamos la boda a Lorenzo Córdoba. Eran 40,000 pesos del año 2000, de hace 22 años, que al valor actual serían algo así como 105,000 pesos. Pues, ¿a quién le caen mal 105,000 pesos para casarse, no? Habría que preguntarle a muchas y muchos de nuestra audiencia que pertenecen a una generación joven y que tienen ese plan de contraer matrimonio, pero que saben que es costoso. Imagínense que a Lorenzo, pues hasta la boda le pagamos. Y bueno, es una demostración de cómo gastan el dinero. Para mí es inmoral este tema del contrato de último minuto del seguro de gastos médicos mayores. Solamente demuestra que para Lorenzo y para Ciro, aquel dicho nefasto del sistema neoliberal del año de Hidalgo, pues es una realidad. Es el año de Hidalgo para Lorenzo y para Ciro.
y están haciendo todo lo posible por gastarse el dinero a la mayor velocidad antes de irse y de dejar contratos firmados. Y gente sembrada, como al secretario ejecutivo Edmundo Jacobo, al que le extendieron de manera ilegal su periodo para más años. Entonces, al terminar va a llevar ahí creo que 2 décadas, y pues esto evidentemente lastra a este órgano tan importante que, repito, fue creado con buenas intenciones, pero está siendo utilizado por una cúpula que se queda con todos los recursos. He recibido comunicaciones del personal de módulos del Instituto Nacional Electoral, que está contratado por honorarios, que no tienen ninguna prestación y que solamente ven cómo arriba se despachan con la cuchara grande estos altos funcionarios del instituto. Lo bueno es que la reforma electoral va y ellos ya se van, Jaime. Ya. Oye, ojalá, de verdad que en verdad hace tanta falta. Yo creo que es una de las demandas más sentidas de la ciudadanía. ¿Tú cómo ves todo lo que se conocen, si no es por Hamlet Almaguer, si no es por las mañaneras en que el presidente despepita este tipo de temas? ¿Por qué el resto de los medios grandes corporativos no se hacen eco de este tipo de situaciones? No, pues porque ahí están puestos sus intereses. Justamente estamos hablando del interés económico, ¿no? O sea, es decir, este es uno de los grandes poderes que todavía sigue moviendo los grandes intereses, pues, ¿no? Se dijo mucho desde el 2018 que habíamos podido obtener solamente algunos espacios de poder desde las instituciones, desde algunos sectores, desde las cámaras, las distintas cámaras en los estados, en la propia federación, pero que todavía hay espacios donde esta oposición que se le llama moralmente derrotada, todavía tiene espacios de acción, y uno de sus espacios de acción, por eso lo defienden tanto, es justamente estos organismos que tienen que ver, como en el caso del INE, ¿no? Y ahí están también los intereses de estos medios de comunicación, ahí están los grandes intereses, es decir, es toda una mafia, siguen siendo una mafia, sigue siendo esto que también se ha insistido, desde el propio presidente lo ha dicho, pero no solamente él, sino distintos pensadores y filósofos de la Cuarta Transformación, esto donde no termina de morirse esto viejo, ¿no? O sea, es decir, cuando hablamos del viejo régimen, no significa como algo que ya pasó, sino continúa, ¿no? O sea, es decir, no es el INE, ¿no? Porque justamente este grande debate de que si queremos acabar con el INE o no queremos acabar con el INE, y ese no es el problema, ¿no? Como tampoco era acabar con las instituciones, sino con esas viejas prácticas, ¿no? Y es justamente estas prácticas que se mantienen actualmente todavía por los intereses de algunos cuantos, como en el caso de Lorenzo Córdoba y su amigo, así como pues de estos grandes empresarios que tienen ahí puesta todas sus grandes ganancias en los medios de comunicación, ¿no? O sea, es decir, se requieren todavía en estos espacios, no hemos logrado ganar las batallas todavía, ¿no? O sea, por eso espacios como estos, por eso espacio como La Mañanera y como muchos otros, como el espacio de la calle, ¿no? De platicar en la calle, de hacer sobremesa, de platicar en el trabajo, ¿no? Esos espacios se tienen que seguir ganando, así como ganamos el 2018, en el 2021 y pues como también se seguirán ganando en el resto de los años electorales, ¿no? Sí, fíjate que es muy interesante lo que mencionas, porque precisamente hoy, miércoles, nuestro compañero Ricardo Sevilla, que es un periodista de investigación excepcional, creo que es de los mejores periodistas de investigación, desveló que el diario financiero tenía un contrato de más de 8 millones de pesos con el INE. Entonces, pues claro, ahora que lo dices tú, esta concupiscencia, por decirlo así, esta colaboración que hay entre ciertos medios que le cobren las vergüenzas al INE, pues por eso, si no fuera por legisladores como Hamlet Almaguer, si no fuera por La Mañanera, pues mucha gente no se enteraría de realmente estos enjuagues. Y yo también quisiera tratar un apartado especial, que yo les mencionaba que esta misma semana el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, daba a conocer el presupuesto
porque había el cuestionamiento, ya saben, de estas investigaciones periodísticas que tienen su agenda propia, que denunciaban que México estaba comprando helicópteros rusos, armamento alemán y equipos de seguridad chinos. Ya saben, cuando dicen equipos de seguridad chinos en la frontera, a Estados Unidos se les paran los pelos de punta, ¿no? Y entonces compareció el secretario de la Defensa, dio a conocer un presupuesto que en lo personal a mí me sorprendió, 112 mil millones de pesos, pero ojo, en ese presupuesto del ejército está incluido la administración, la gestión del aeropuerto Felipe Ángeles, también se incluye lo del Tren Maya, porque muchas de estas obras han quedado en manos del ejército, que le ha dado a estos recursos un manejo más transparente y más eficiente. Bueno, yo hice el ejercicio de buscar en conjunto qué presupuesto, por ejemplo, manejaba Felipe Calderón para las distintas, la policía, el ejército, la marina. Bueno, en el año, creo que era 2009, el presupuesto que manejaba Felipe Calderón para todo esto de la guerra, todo esto, ascendía a 104 mil millones de pesos. Y estamos hablando de ya sé qué, casi más de 10 años, ¿no? Y que ahora, con un presupuesto de 112 mil, el gobierno federal sea capaz no solamente mantener a las Fuerzas Armadas, a la Guardia Nacional, un aeropuerto, el Tren Maya, diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué ahora, con casi igual de dinero, se hace muchísimo más, ¿no? Y además hay rendición de cuentas, ¿no? Entonces, esto, porque claro, para todos aquellos que dicen que este gobierno se ha militarizado, que derrocha, que está prácticamente dejando al país en manos de los militares, pues es interesante el manejo que se le da a este presupuesto a las Fuerzas Armadas. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, querido diputado Hamlet Almaguer? Pues hay una responsabilidad también en la actuación de las Fuerzas Armadas. Me acuerdo cuando el general responsable de la residencia de obra del aeropuerto Felipe Ángeles realiza el acta entrega en presencia del presidente de la República, y el discurso se centró en dos ideas: entregamos a tiempo la obra y la entregamos sin sobrecostos. Y esto es algo que no existía anteriormente. Narran también los militares que muchos de los contratistas y subcontratistas se acercaron con la vieja idea del tema de los moches y demás. Y lo que le decían las autoridades a estos contratistas es que mejor realizaran obras complementarias en vez de regresar dinero de manera ilícita, o que hicieran una reducción adicional en el costo de la obra. Y decía el general que a veces era 1%, a veces era 2%, a veces era 4%, a veces era 5%, pero se lograba siempre reducir el costo en cada aspecto. Aquí lo importante es que estamos aprovechando el talento de los militares. Hay extraordinarios ingenieros militares, por supuesto, toda una infraestructura para poder desarrollar estas obras. Y ese equipo de trabajo que, por ejemplo, desarrolló el AIFA, ahora está realizando también obras en el frente del Tren Maya, está realizando también trabajos en el canal interoceánico. Está también proyectado su participación en el aeropuerto de Tulum, que se va a lograr construir en tiempo récord. Y yo quiero decirles que las obras prioritarias de infraestructura no solamente atienden a estos megaproyectos que hemos anunciado. En el estado de Jalisco, en mi entidad, pues durante muchos años se ha sufrido por tres cuestiones. La primera, porque increíblemente no existe una autopista completa al puerto de Manzanillo, que es el puerto industrial más importante del Pacífico. Y los centros de logística están en Guadalajara, entonces la carretera se saturaba, había choques y demás. Está en marcha esa inversión para que finalmente se tenga la autopista completa. Por increíble que parezca, no hay una autopista a Puerto Vallarta. Va uno hacia Tepic y tiene que bajar por carretera libre, siendo Vallarta pues, la segunda ciudad en importancia del estado. También hay inversión para eso. Y el tercero es el tema del agua.
en un debate enorme que se dio entre el estado de Guanajuato y el estado de Jalisco por la presa del Zapotillo, y que el presidente de la República personalmente tuvo que asistir a dialogar con las comunidades y poder lograr finalmente un acuerdo que va a dotar a la zona metropolitana de Guadalajara de agua para 50 años. Y de esta manera existen proyectos en muchas de las entidades de la República, el Parque de Energía Solar en Sonora, el puerto industrial también en Mazatlán, en Sinaloa. Y en estado al que te vayas seguramente va a haber un proyecto relevante para la entidad que está siendo impulsado por el gobierno federal, así es que no podemos reducir solamente en esto. Y me acuerdo en este momento de un dicho de un presidente de Centroamérica que dice, cuando no se roban el presupuesto, el dinero alcanza. Y es lo que está ocurriendo en este momento con nuestro país, y nos da mucha esperanza ver que muy pronto vamos a tener estos proyectos culminados. Ojalá que sean dentro del sexenio del presidente, pero si no, el próximo presidente de la República o la próxima presidente de la República, por supuesto de Morena, va a realizar la inauguración de todos estos grandes proyectos de infraestructura, Jaime. Sí, sí, sí. Yo creo que, francamente, lo que este presidente ha demostrado es que administrando bien el presupuesto, evitando la corrupción, se puede. Ah, y que paguen sus impuestos quienes tienen que pagar sus impuestos. Pero a cambio de esto, claro, cuando uno paga sus impuestos, uno dice, oye, pero a cambio de esto quiero mejores servicios, quiero mejor sistema de salud, un mejor sistema educativo, mejores infraestructuras, unas fuerzas policiales y fuerzas de seguridad mejor preparadas, más eficientes. Y claro, todo conseguir una especie de círculo virtuoso que yo creo que también se refleja en este control, en esta rendición de cuentas de lo que es el presupuesto. Así es que yo coincido. Francamente, cuando se vaya Andrés Manuel López Obrador, va a dejar detrás de sí obras que se han hecho en tiempo récord, que ningún otro presidente, ¿se acuerdan de la promesa que tenía Felipe Calderón, que iba a ser aeropuertos, refinerías, presumía de hospitales, y uno se asomaba a esos hospitales y eran cascarones de obra, presumía que México tenía el mayor número de ingenieros y que no, sí, pero todo lo dejaban a la mitad, sin acabar, sin inaugurar. Ahora, finalmente, yo creo que es un tema que de carácter coyuntural, pero que tiene que ver precisamente con el manejo del presupuesto que se da a los partidos políticos. Ayer vimos Hamlet, la denuncia que presentó la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, puso una grabación en la que queda en evidencia que Alito Moreno conversa con alguien y se habla de la compra de escaños o de curules de los famosos plurinominales. Y solamente decían por reunirse con Alito, 1,000,000. Y pues si quieres ser plurinominal, pues te va a costar tanto, ¿no? Entonces, ahora que se debate sobre la posibilidad de la reforma electoral, que se reduzca, que se elimine en ciertos casos la financiación a partidos políticos, que se les recorte, sobre todo cuando no hay razón de ser, no hay elecciones. Hay veces que hay años en que no hay elecciones. Pero me quedé pensando muy mucho sobre este tema de cómo, a pesar de que ya se les da un presupuesto a los partidos políticos muy generoso, pues ahora resulta ser que ponen a la venta los cargos de diputaciones plurinominales. Entonces, yo creo que sí urge también por eso la reforma electoral, pero ¿cómo evitar lo otro, querido diputado, querida Yas? Mira, es muy importante el avance de la reforma porque va a permitir que la representación de las entidades federativas sea palpable. En este momento los diputados representan distritos y conforme a la iniciativa del presidente, los diputados ahora representarán a los estados, como ocurre con el Senado de la República. Y además, mira, las cosas han cambiado a nivel federal.
en el tema de la distribución de los presupuestos. Pero lamentablemente en muchas entidades federativas todavía no se aplica el principio de austeridad en los congresos locales. Hay entidades donde todavía los legisladores locales tienen margen para la negociación de los presupuestos con el tema de los moches. Es muy importante por eso ganar mayorías en los congresos locales para desterrar esas prácticas nocivas. Y se va avanzando. Hubo ajuste presupuestario importante al Congreso, por ejemplo, en el estado de San Luis Potosí, que ya tiene una mayoría integrada por legisladores de la coalición. Viene un ajuste importante en el Congreso del estado de Quintana Roo. De tal manera que se puedan limpiar las instituciones legislativas también a nivel local. Y los cabildos, Jaime, es muy importante. Hay municipios del país en el que los regidores ganan más que el presidente de la República, o ganan más que los diputados federales, o ganan más que los senadores de la República. Y esta iniciativa también pretende reducir el tamaño de los cabildos, así que va a tener impacto en los casi 2.500 municipios de nuestra nación y un beneficio económico para la ciudadanía, para toda la sociedad. Son muchos los beneficios de esta reforma electoral y es un proceso gradual. El presidente de la República lo ha mencionado en muchas ocasiones, ¿no? Las escaleras, cómo se tienen que barrer de arriba hacia abajo. Y hasta que la cuarta transformación permee en el último peldaño, pues se va a lograr este objetivo de que los recursos alcancen. Y te voy a poner el ejemplo muy claro e inmediato de las elecciones del próximo año 2023. El presupuesto estatal más grande del país es el del Estado de México. Tiene un presupuesto superior al de muchas naciones de Centroamérica y casi equivalente al de algunas naciones de Sudamérica. O sea, puede ser un país el Estado de México, también por el tamaño poblacional que tiene y la dimensión de su electorado. Qué importante va a ser que Delfina gane la gobernatura del Estado de México y que con un equipo de personas comprometidas con la cuarta transformación haga un manejo transparente de las finanzas en el Estado de México. Y lo mismo ocurra en el estado de Coahuila. Ojalá que ahí nos represente Ricardo Mejía Verdeja, el subsecretario de Seguridad, quien ha hecho un extraordinario trabajo. Y estoy seguro que las cosas van a cambiar, porque no me queda la menor duda que el clan, que todavía tiene el control en ambas entidades federativas, pues se han enriquecido a partir de extirpar recursos que son de todos los ciudadanos, en un modelo muy similar a lo que todavía está ocurriendo en el instituto y en los partidos de oposición, Jaime. ¿Cómo ves tú, querida Jazz, este tema? Que es complicado, es proceloso, pero pues ojalá, ojalá que, imagínate, que pudiéramos realmente pensar que, porque el Estado de México va a ser una batalla, va a ser la madre de todas las batallas, pero si gana ahí Delfina, como dice el diputado Hamlet Almaguer, hombre, las cosas van a cambiar en muchos sentidos, eso espero, y también en Coahuila. ¿Tú cómo lo ves? No, bueno, si la pregunta es que si vamos a ganar, así lo veo. Pero bueno, mira, justamente estoy leyendo aquí los comentarios de quienes nos están viendo y dice, por ahí había un comentario que decía que pues esto no es nuevo, ¿no? O sea, que salga una noticia como esta donde los partidos políticos venden las candidaturas, ¿no? Y decía aquí, pues no es nada nuevo. No, no es nada nuevo, definitivamente. Lo que sí es que casos como este, ¿no? Como este que acabas de hacer mención, lo que sí es que nos termina dando la razón, ¿no? O sea, terminan siendo cada vez más argumentos más sólidos de que, pues, teníamos razón de Eso, empujar sí, una sí, sí. reforma como esta. Así es. ¿No? A mí, después de este gran ejercicio que hizo el INE, donde sale y pregunta a la ciudadanía qué piensa al respecto de esta propuesta en reforma electoral, a mí me da una idea de que esta iniciativa de reforma democrática electoral, pues ya no es del presidente, es del pueblo, ¿no? O sea, es un clamor del pueblo, justamente porque no es nuevo esto que ya sabíamos, esto que mencionas tú, donde pareciera ser
que es un negocio, ¿no? El tema político, el tener un partido político, las candidaturas, es más, se venden hasta las candidaturas las que se van a perder, ¿no? O sea, porque eso es negocio, ¿no? Esto, cómo se vendían los partidos pequeños, ¿no? Porque es tu resto que te permite ganar una votación, ¿no? En una cámara. O sea, es decir, todo este teje político, justamente ya lo conocíamos, ¿no? O sea, el pueblo lo sabe, lo conoce, lo reconoce, y justamente por eso es que, pues hay toda una propuesta que regula, que modifica, que pone un encuadre distinto, que nos pone en distintas situaciones, que permiten erradicar estas prácticas, insisto, porque el problema no es hablar de un partido o de otro, ¿no? O sea, el problema no es el PRI, no es el PAN, no es todo el resto de partidos, sino sus prácticas, estas prácticas nefastas, ¿no? Y es lo que hay que erradicar. A mí me parece que tiene mucho sentido, por ejemplo, cómo desde este gobierno ha permitido ir evidenciando, ¿no? Esto que tú dices, ¿no? Que tú nos pones aquí sobre la mesa, donde, bueno, es que hay hasta grabaciones donde ocurre esto, pero no solamente eso, en temas, por ejemplo, de dineros, de recursos, ¿no? El gobierno ha podido ir evidenciando cómo se ha malgastado el dinero del pueblo, ¿no? El INE es es un gran ejemplo, ¿no? Por supuesto que los partidos políticos ha sido otro de los grandes ejemplos. Aquí lo dijo también el diputado Hamlet, o sea, no en todos los congresos locales hemos podido llegar a profundizar, a llevar a la práctica el tema de la austeridad, ¿no? Y habría ahí que recordar, porque hay que estarlo recordando, dice también Andrés Manuel, que hay que mantener viva la historia, ¿no? Para que no se nos olvide, que justamente ha sido el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, que desde inicio ha insistido en el tema de la austeridad, y antes de que llegáramos a la presidencia de la República, nuestros primeros diputados y diputadas ya aplicaban el tema de la austeridad. Si bien no lo podían hacer de manera constitucional, recordemos que es desde estos primeros legisladores que se proponía que se quitaran la mitad de su sueldo. Y no que se lo quitaran así en un ente que quién sabe dónde quedaba la otra mitad, sino ya había programas que beneficiaban, sobre todo en ese entonces, a jóvenes, ¿no? A las juventudes, y justamente poniendo el dedo en un tema muy delicado que tiene que ver con la seguridad, ¿no? O sea, si ustedes recuerdan, en el 2015, diputadas y diputados federales por Morena donaban la mitad de su sueldo para un programa que se llamaba Becarios sí, sicarios no. Sí. Eso es ir evidenciando, eso es ir poniendo el ejemplo, esto es ir barriendo las escaleras de arriba para abajo, ¿no? A mí me gusta mucho retomar cuando hablamos sobre todo en temas de recursos, cuando hablamos, por ejemplo, del tema de la reforma electoral, recordar esta frase que ha dicho Andrés Manuel, donde él ponía le daba sentido a hablar de la política y decía, la política es pensamiento y acción, ¿no? Y en tiempos de transformación, la acción es convicción. O sea, es decir, convicción es la seguridad, la certeza de que algo puede ocurrir. O sea, es decir, hacer política en tiempos de transformación, o sea, quienes venimos de este movimiento transformador, nos queda claro que hablar de una reforma electoral y plantear, por ejemplo, en este caso, el presupuesto de esta manera, es porque lo hemos hecho acción. O sea, es decir, tenemos la convicción de que se puede hacer. Sabemos que un partido político es capaz de sostener su vida política, su activismo y su militancia, más allá de estos grandes recursos que se les han dado como anteriormente era. O sea, tenemos la certeza y la seguridad de que se puede hacer política desde otros espacios mucho más austeros, por decirlo de una manera, ¿no? Pues yo quisiera agradecerles a ambos, a Yasmín Ugalde y al diputado Hamlet Almaguer. Miren, yo soy de las personas que estoy convencido de que en México necesitamos de la deliberación, del debate de ideas,
debate de ideas, no a partir de discursos panfletarios, no a partir de insultos, gritos y escupitajos, no. Yo creo que en México requiere, necesita, le urge que haya debates, deliberaciones. Y a mí me encanta este espacio de Cuarto Grado, porque precisamente es un esfuerzo que apuesta por hacer pensar a la gente, ¿no? Aguijonearla con ideas, con información. Y yo por eso le agradezco a Yasmín Ugalde su participación y también al diputado Hamlet Almaguer, que siempre, la verdad, es muy generoso con su tiempo, hay que reconocerlo. Y la verdad, siempre que hablamos con él, es muy interesante. Así es que les quiero agradecer a ambos su participación en este espacio de Cuarto Grado. Querida Yasmín y querido diputado Hamlet Almaguer. Muchísimas gracias a ti, Jaime, al espacio, al auditorio de Sin Censura, que nos recibe cada semana, por supuesto. También estamos muy agradecidos, por supuesto, con nuestros invitados, como el día de hoy. Hamlet, agradecerte muchísimo, no solamente por la disposición que siempre tienes, sino justamente que nos traes mucho más elementos que nos permiten ir comprendiendo las distintas coyunturas y, sobre todo, tener, como bien dice Jaime, una discusión, pero mucho más profunda y seria, ¿no? No como esta que de repente se da desde la oposición o que a veces en las redes sociales también, un tanto una discusión bastante banal, ¿no? Nos permite tener elementos a partir de nuestras invitadas, nuestros invitados, a ir comprendiendo a detalle, a profundidad, los temas que van ocurriendo, ¿no? En este caso, por ejemplo, los que el día de hoy platicamos. Agradecerles muchísimo. Querido diputado Hamlet Almaguer, muchísimas gracias de verdad. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias, Yasmín, a toda la audiencia. Me encuentran en Twitter como Hamlet-Almaguer. Les vamos a estar informando sobre la reforma electoral, el avance en los temas del presupuesto y una cuestión muy particular que está ahora en el debate público y es la petición exigencia del senador Monreal sobre el desafuero de la gobernadora Laida Sansores. Pues lo manifestamos en redes sociales. Un senador no puede exigir el desafuero de un servidor público. La única instancia facultada para eso es una fiscalía, ya sea la local o la federal que corresponda en cada caso. Y pues solicitar respeto a la colegisladora. Nosotros nunca le exigimos nada al Senado. Les hacemos llamados muy atentos, peticiones de que avancen en las reformas constitucionales o legales que aprobamos primero en la Cámara, como la de Guardia Nacional. Fue muy doloroso ver cómo en la primera legislación secundaria en materia de guardia, el senador Monreal simplemente se abstuvo en la votación en un franco desacuerdo, ¿no? con lo que aprobamos en la Cámara y que iba en línea con el proyecto de nación del presidente de la República. Entonces ahora, acá en la comisión jurisdiccional que procesa los desafueros, pues sí, pedirle al senador respeto y prudencia al actuar de la colegisladora. Que tengan muy buena noche. Muchísimas gracias. Yo me sumo a esas palabras del diputado Hamlet Almaguer. Bueno, queridos amigos, pues nada, muchísimas gracias y hasta la próxima semana. Amigos, amigas, regresamos en breve, pero mientras seguimos hablando sin pelos en la lengua, sin censura, usted puede suscribirse a nuestros 3 principales canales en YouTube. Sin Censura Media, en donde tenemos más de 1,600,000 suscriptores, Sin Censura TV, en donde tenemos más de 1 millón de suscriptores, y en Sin Censura Presenta, en donde queremos llegar muy pronto a los 100,000 suscriptores. Si usted ya está inscrito en Sin Censura Media, suscríbase en Sin Censura TV. Si ya está suscrito en Sin Censura TV y Sin Censura Media, suscríbase a Sin Censura Presenta. Recuerde que es gratis, no tiene que sacar un solo centavo de su bolsillo para apoyarnos. Dele clic en la campanita para que los señores y señoras de YouTube envíen las notificaciones cuando estemos transmitiendo en vivo y en directo o estemos subiendo videos. También nos puede seguir en Twitter en @Vicente Serrano y hasta en Instagram. Ojo, también estamos en Instagram. Son nuestras redes sociales y con el apoyo de ustedes seguimos creciendo, porque con ustedes todo, sin ustedes nada.